Bueno, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy, pues, tengo dos invitados, uno está por llegar, pero bueno, tenemos al pastor Andrés Morales. Bendiciones, pastor, bienvenido. Bendiciones, mi hermano. Un saludo para ti, para todos los que estén viendo y se vayan a ir conectando a medida de que este live vaya progresando. Un saludo para todos. Bueno, eh, pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el protestantismo, sobre el catolicismo, vamos a charlar de todo un poco, pues nuestras visiones. eh, yo como reconverso al catolicismo, el pastor Andrés pues en este proceso de conversión que él se encuentra en este momento, y estamos esperando al pastor, al ex pastor Luis Lisboa, que ya pues obviamente se convirtió y está pues ya en comunión con la Iglesia Católica. Quiero saludar a Marco Lembar, a Francisco Reyes, a Oliver Ariza, a Alex DJ Mole, a Yuranicita, Dios te bendiga, a José Luis Sayago, Dios te bendiga, hasta Oregon, Estados Unidos, a Lola Lepe, a Magda Sánchez, a Jóvenes Santos, muchas gracias por estar conectados, a María Cedeño. Y bueno, tres, somos tres personas que pasamos por el protestantismo. Yo pasé por una iglesia evangélica de corte carismático. El pastor Andrés Morales es pastor actualmente en una iglesia metodista. Eh, y bueno, Luis Lisboa, yo no recuerdo, él es de alguna iglesia reformada. No sé si era también metodista. Ahorita que llegue le vamos a preguntar. Saludos Juan Padilla, Vicky Badilla y Rodrigo Sangüesa. Ok. Pregunta Rodrigo Sangüesa, perdón, que si usted, pastor, estuvo antes en un live aquí. Sí. Claro que sí, él estuvo aquí acompañándonos, nos contó sobre su búsqueda, más o menos. Ah, ok. Aquí Marco Lembar nos dice que que Luis Lisboa era presbiteriano. Ok. Bueno, entonces, más o menos repasando un poquito tu testimonio, Andrés, para aquellos que no lo conocen, ¿cómo ha sido tu descubrimiento? ¿Cómo llegaste a ese punto de descubrir a la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica? Bueno, yo te digo que yo puedo dividir el proceso, por lo menos en mi experiencia, en dos partes: la parte espiritual y la parte intelectual, ¿no? Y las dos fueron de la mano una de la otra. Hablando por la parte espiritual, cuando yo comencé a buscar algún tipo de música, por ejemplo, para orar, para Ujú. meditar, fui a buscar la música gregoriana. Vamos a ver un poquito de la parte espiritual. Ok. Porque a mí no me, no, no, yo no soy mucho dado a escuchar música contemporánea. Me gusta siempre la música clásica, la guitarra. De hecho, toco guitarra clásica. Entonces, empecé a escuchar música gregoriana para leer, para meditar, para orar. Y incluso música de la iglesia oriental, que tiene sus características un poco distintas, ¿no? Y entonces a través de esa música me fue introduciendo, ¿no? En el mundo espiritual, en la parte espiritual, fue creando como una curiosidad con respecto a toda esa cultura, si se puede decir, o tradición religiosa detrás de la música gregoriana, y entonces pues me fue acercando a las raíces del cristianismo, ¿no? Eh, Eso por un lado, por la parte espiritual, que hay muchísimo más que contar por esa parte espiritual. Pero bueno, eso para resumir, ¿no? Y Ok. luego, y luego hablando, ahora que me voy recordando, ¿no?
por ejemplo, entré al seminario y empecé a estudiar seriamente. Todavía estoy estudiando, soy estudiante de maestría en Asbury Seminary en Estados Unidos. Primero estuve en la Universidad de Perkins en Dallas, en Perkins, pero Perkins es una universidad que es extremadamente liberal, pero extremadamente liberal, y no me gustó. Tomé 2 clases o 3 clases aproximadamente en Perkins. Imagínate que el profesor mío del Nuevo Testamento, yo le pregunté, ¿a qué iglesia tú vas? Y me dijo, no, es que yo soy ateo. Yo dije, pero ¿cómo tú vas a ser ateo y tú me estás dando clases a mí del Nuevo Testamento? Explícame eso. No, tremendo. Entonces me enseñaban cosas como que la resurrección no había ocurrido realmente, puro liberalismo, la teología liberal. Y entonces entré a Asbury, que es completamente distinto, es lo opuesto, ¿no? Y entonces en Asbury estudié, por ejemplo, mi primera clase fue Historia del Cristianismo, que de hecho tengo el libro aquí detrás y se ve el libro este verde de Justo L. González, Historia del Cristianismo, que es bastante honesto. De hecho, es un paisano mío, es cubano, Justo González, muy honesto a la hora de, aunque es protestante, pero a la hora de escribir en la historia, en mi experiencia que he tenido, a lo mejor leo otros autores y me doy cuenta de que a lo mejor no es tan honesto, pero no sé. Bueno, me abrió la puerta, ¿no? Y la profesora que tenía yo, Seida, esta profesora es una de las coautoras con Justo González también en un montón de libros y también es historiadora. Y ella, aunque es protestante, por supuesto que tiene que enseñar la historia como es. Imagínate en una clase donde es mixta, hay de todo tipo de personas, presbiterianos, luteranos, metodistas, pentecostales, como se dice, rajatabla. Aquello era peleas de gallo, todo. Una cosa y la profesora tiene que ser honesta a la hora de enseñar la historia. Entonces, claro. cuando empezamos a estudiar historia, empezamos a estudiar los padres de la iglesia, empezamos a estudiar a Ignacio Antioquía, a estudiar, por ejemplo, la historia de Perpetua y Felicidad, y luego ir avanzando y llegar a la Edad Media. Y una de las partes donde más, de las historias que más me impactó fue la historia de ay, bendito Jesucristo, se me fue de la mente ahora. Ay, Dios mío. Se me fue de la mente. Hombre o mujer. Es un santo que hizo la orden de los capuchinos, de los franciscanos, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, los franciscanos. Entonces, al ver la vida de San Francisco de Asís, y por supuesto enterarme que toda esta gente eran católicos todos, y San Francisco de Asís era católico, y la manera en que la profesora lo estaba enseñando y lo podía en un nivel muy alto, y ver su vida, todo lo que hizo, cómo era una persona tan entregada. Bueno, al estudiar la vida de San Francisco de Asís, eso me impactó profundamente, pero muy profundamente, y empecé a interesarme por los santos, ¿no? de Cristo en la iglesia. Hay muchas esteras, ¿no?, que te puedo contar, pero solamente te estoy contando cosas así que me traen a la mente, me vienen a la mente, que me acercaron, ¿no?, a la iglesia. Y San Francisco de Asís, su historia me acercó. Luego dije, ¿qué tal? ¿Habrán santos contemporáneos? Porque también, aparte de eso, estudié a Julian of Norwich. No sé si conoces a Julian of Norwich. No. No sé cómo en español sería Juliana de Norwich. Fue una monja santa que escribió unos poemas de amor respecto a la crucifixión de Cristo. Ella sufrió mucho. Bueno, de hecho, yo tuve que hacer un paper, un escrito muy extenso sobre Julian of Norwich. Y estudié a Pedro Abelardo, ya eran escolásticos, ¿no? Pedro Abelardo, todas esas personas. Entonces, digo, ¿qué tal santos modernos? ¿Habrán santos en la actualidad o más cercanos a mí? Y me encontré con el Padre Pío, y ahí fue donde el corazón se me derritió por completo, de verdad. Eso sí, mira, se me derritió. Vi su historia, y yo, como metodista, que estaba en una iglesia que en aquel tiempo estaba en San Marcos, en una ciudad que se llama Baitá, una pequeña iglesia hispana, que en su tiempo fue una gran iglesia, muy, muy grande, pero se redujo muy poquitas personas, y el obispo me envió para
rehabilitar esa iglesia, levantarla. Entonces yo hacía de todo y de todo y de todo y crecía muy poquito, ¿no? Y entonces me impactó tanto, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo lo voy a unir una cosa con la otra? Yo tenía casas de oración, que íbamos a las casas de los hermanos, orábamos, teníamos un tiempo que es muy común en el mundo evangélico protestante, es muy común esa casa de oración, casas culto, como le llaman. Pero entonces cuando yo veo al Padre Pío, que sin nunca salir de San Giovanni Rotondo, que nunca salió de ahí, que su apostolado se extendió por el mundo entero solamente con la oración. Yo dije, pero qué cosa es esto, Dios mío. ¿Cómo este hombre, sin salir del monasterio, se extiende su apostolado por todo el mundo? ¿Qué tiene esta gente? ¿Qué tienen estos católicos? Entonces, y bueno, el Padre Pío realmente fue uno de los santos que me acercó también, ver su vida, todo lo que vivió, todas las cosas los testimonios de las personas que estuvieron cercanas a él. Vi sus películas, vi documentales, leí un libro que escribió un señor, que ahora no recuerdo, muy cercano a él, creo que era otro monje que andaba cercano a él, escribió un libro sobre él, espectacular. Y luego, pues, por supuesto, eso en la parte espiritual, ¿me sigue? Estoy hablando de la parte espiritual que fue motivando mi espíritu, acercando mi espíritu a la fe católica y a la Iglesia Católica, que por supuesto está ligado a la parte intelectual, porque el conocimiento es de vital importancia para tú poder abrir, pues si no, lo que tú no sabes, pues tú no lo aplicas o no lo inventas. Claro. Hay que saber, hay que conocer, ¿no? Y de esta manera, pues yo me fui acercando a la fe católica, pero ahora que me voy acordando, recién llegado a la iglesia San Marcos, yo estaba en el laboratorio. Yo sé que estoy yendo para atrás y para adelante, pero bueno, recién llegado a San Marcos, aproximadamente tal vez 2-3 meses de estar ahí, veo un video del padre Luis Toro, que yo no lo conocía. Y el video es un video muy sencillo, él en un pueblo, un video de pueblo, pero está hablando con ciertos protestantes y está demostrando en este video que María no tuvo más hijos. Y yo dije, déjame ver qué va a hacer este hombre, porque yo sé que María tuvo más hijos, eso lo sé yo. De cómo él me va a mostrar a mí con la Biblia y a esta gente que están ahí que María no tuvo más hijos, pero si eso se ve clarito en la Biblia. Y él fue uno por uno de las personas, yendo una por una de las personas que yo creían que eran hermanos carnales de Jesús, y fue mostrando las mamás de cada uno. Y ahí yo dije, pero ven acá, ¿qué clase de idiota yo soy? Mira que yo he leído Biblia en mi vida. Mira que yo he estudiado desde los 17 años, y que yo no me haya dado cuenta de esto. ¿Qué cosa? Pero si yo no me he dado cuenta de esto tan sencillo, ¿cuántas cosas más no habrán que yo ignoro? Y ahí entonces comenzó, y ese fue mi arranque, comenzó mi investigación intelectual con respecto a que fue yendo prácticamente de la mano una con otra de la parte espiritual, ¿no? Y luego entro al seminario, etcétera, etcétera, todo lo que conocí anteriormente. Pero algo interesante, porque Dios obra de una manera maravillosa. Hay un amigo mío, venezolano, que trabajaba conmigo en el laboratorio donde yo trabajaba, pero él es católico, y católico practicante y buen católico, ¿no? Y cuando estamos trabajando, yo veo que él vive su fe, y es mejor cristiano que muchos de los cristianos que yo conozco. Y yo en aquel tiempo estaba nuevecito en la iglesia metodista, por tanto, estaba arrastrando todas mis ideas pentecostales y mis prejuicios pentecostales contra el de la iglesia católica. Si hablo mucho me para, ¿ok? Entonces... Pues hagamos una cosa, paremos un poquito. Tú me dices. Vamos a darle la bienvenida a Luis. Claro, Bendiciones, sí. Hermano Luis. Los presento.
el hermano Luis es ex pastor presbiteriano, ¿cierto? Bueno, Exacto. bienvenido Luis, también se convirtió hace poco. Cuéntanos de ti, bienvenido, manito. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendiciones, Rodrigo, bendiciones, Andrés, un gusto poder conocerte. Y te estaba escuchando y la verdad que básicamente compartimos muchas cosas en común en cuanto a nuestras experiencias, ¿no? Porque a mí me pasó algo parecido, o sea, yo también básicamente crecí en un contexto de iglesia. Ya los hermanos conocen mi testimonio, pero yo crecí en un contexto de iglesia toda mi juventud, mi adolescencia, juventud, ya adultez, misionero, pastor. O sea, toda mi vida fue dentro del contexto evangélico, pero con el tiempo, no hace mucho, empecé como que a entender, bueno, todas esas cosas que básicamente formaban sesgos, ¿no? Que te impide ver la realidad del catolicismo, ¿no? ¿Por qué los católicos tienen imágenes? ¿Por qué los católicos dicen que Cristo está presente en la Eucaristía? Y todas esas cuestiones, y estudiando la vida de los santos, la patrística, todo eso fue cayendo poco a poco hasta que dije, ¿qué estoy haciendo yo de este lado, no? ¿Qué sigo siendo yo presbiteriano cuando en realidad ya entiendo que hay una iglesia que viene desde la época de Jesús? La historia lo corrobora. La historia lo corrobora porque no es algo que la Iglesia Católica se autoadjudique. Cuando la Iglesia Católica dice nosotros venimos desde los apóstoles, dicen la posta, o sea, dicen la verdad, vienen de los apóstoles porque la historia corrobora esa afirmación. Entonces, bueno, di el paso. Y muy interesante tu testimonio porque básicamente es muy parecido, o sea, te diste cuenta que habían incongruencias, ¿no? Dentro de la teología protestante, contradicciones. No sé si tú llegaste a saber esa especie de relativismo, donde al final y al cabo cada uno puede sostener una idea diferente justificándola con las escrituras. Bueno, es lo que yo entiendo, es lo que yo comprendo, así que debe ser eso. Efectivamente. Bueno, igualmente, mi hermano, un gusto conocerte y poder compartir contigo este momento. Es un placer tremendo. No, realmente ese relativismo existe y existirá porque es como que forma parte de la naturaleza del protestantismo. Puede que coincidan ciertas denominaciones, coincidan en ciertas doctrinas, por ejemplo, la doctrina, por ejemplo, o en práctica también, como que bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero cuando van al tema del bautismo, pues ya, es decir, o a la teología detrás del bautismo, ya empiezan las diferencias teológicas. Aunque la práctica sea la misma, hay diferencia teológica con respecto al tema del bautismo, dejando fuera los unicitarios, ¿no? Con respecto a que bautizan el nombre de Jesús. Pero, por ejemplo, uno puede creer que el bautismo perdona pecado, otros que no, otros que el bautismo es para solamente como un rito de iniciación en que entres a la iglesia, efectivamente. Unos que se debe de bautizar al momento que cree, otros que tiene que haber un periodo de preparación, otros creerán que se debe de bautizar niños por causa del pecado original, otros que no se debe de bautizar niños porque solamente adultos para arrepentimiento, etcétera, ¿no? Y así con cada una de las doctrinas hay diversidad teológica. Y esto existe, y esto ocurre y ese es el relativismo, ocurre con todas las denominaciones cristianas, se llamen protestantes o evangélicas, ocurre. Y son muchos, dice, no, eso es más lo que nos une que lo que nos separa. No, es más lo que separa que lo que une. Exacto. Disculpa que te corte, disculpa que te corte porque, bueno, es que es así, ¿no? Ellos siempre tratan de justificarse diciendo, no, todos los protestantes tenemos una unificación en las 5 solas, la sola escritura, la sola fe, y después tenemos diferencias, pero son secundarias. Pero mira esto, yo estoy en un grupo ecuménico donde hay presbiterianos, anglicanos, bautistas, pentecostales, y hoy justo estábamos conversando sobre el bautismo, ¿no? Y surgió un tema bastante polémico,
porque resulta que yo puse esta situación que se dio varias veces y que se sigue dando en el mundo protestante. Los bautistas no aceptan el bautismo de los católicos, ni siquiera de los presbiterianos, ni de los luteranos, porque es un bautismo de infantes. No tanto, el problema no es por la fórmula, porque ellos están de acuerdo, es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como es un bautismo de infantes y no lo aceptan, entonces ellos dicen que hay que rebautizar. Bueno, pasó lo siguiente. Un hermano fue a una iglesia presbiteriana, ¿ok? Él había recibido un bautismo católico. Le dijeron en la iglesia presbiteriana que se tenía que volver a bautizar porque su bautismo católico no le servía. Bueno, se volvió a bautizar, ¿no? O sea, ya tiene dos bautismos, el católico y el presbiteriano. Fue a la iglesia, después se convirtió a una iglesia bautista y les dijo, yo soy bautizado 2 veces, me bauticé en la iglesia católica y en la iglesia presbiteriana. Ok, le dijeron en la iglesia bautista. ¿Cómo te bautizaste? Bueno, por aspersión. Bueno, para nosotros el bautismo por aspersión no es válido. Tu bautismo en la iglesia católica no es válido porque te bautizaron de bebé. En la iglesia presbiteriana, bueno, fuiste de adulto, te bautizaron de adulto, pero por aspersión. Y nosotros creemos que el bautismo tiene que ser por inmersión. Así que se volvió a bautizar. Se volvió a bautizar 3 bautismos. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo es que vemos unión en eso? ¿Cómo podemos ver unión dentro de un gran grupo que ni siquiera se aceptan los bautismos? Es que es bastante risorio cuando ellos apelan a esa unión que realmente uno no la ve en la práctica, ¿no? No, realmente es que no la hay. O no la hay. El simple hecho de no aceptar el bautismo de los otros, ya eso te da a entender que hay exclusivismo, son exclusivos con lo de ellos. El bautismo, si no reconoces el bautismo del presbiteriano, de la iglesia o del católico, entonces estás diciendo que no forma parte de, que no es válido, que no es cristiano. Pero eso realmente es así, es curioso. Ahora, es curioso que el caso, a la iglesia metodista, que es a la que yo pertenezco, es un poco, su tradición es un poco distinta, ¿no? Con respecto a otras tradiciones. La iglesia metodista sí acepta el bautismo católico. Bueno, los metodistas bautizan niños y aceptan el bautismo católico. Si un católico va a la iglesia metodista, no lo rebautizan. Es decir, el mismo concepto del bautismo que tiene la iglesia metodista, católica, es el mismo concepto o teología que tiene la iglesia metodista, o por lo menos parecido, ¿no? Pero simplemente tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero bueno, eso estoy hablando solamente de la iglesia metodista, pero el protestantismo entero no es la iglesia metodista. Yo quiero hablarles de mi caso. O sea, yo fui católico, pero me convertí al protestantismo y estuve 14 años en el protestantismo. En la primera iglesia donde estuve era la Cruzada Cristiana. Ahí aceptaron mi bautismo católico. Sin embargo, después de un tiempo, pues por cuestiones de que el pastor con el que yo tenía pues esa amistad se fue, me fui al tabernáculo de la fe. Allá me tocó volverme a bautizar. Luego salí del tabernáculo de la fe porque también el pastor que yo conocía, con el que tenía, pues ya había formado lazos de amistad, se había ido. Entonces me invitaron a la Misión Carismática Internacional en Bogotá. Allá me tocó ir a un retiro, o bueno, un encuentro que ellos llaman, y allá en el encuentro me tocó volverme a bautizar. Luego volví a contactar el pastor de la iglesia Cruzada Cristiana, con el que había perdido contacto. Estuve en esa iglesia un tiempo y luego me vine a vivir a Cali. En Cali me tocó ir a la iglesia Plenitud, ¿sí? Que fue recomendada por el pastor de Bogotá. Él me la recomendó, que era pastor amigo. Llegué allá y allá me tocó ir a un encuentro otra vez y volverme a bautizar. Pero eras un sobre de té. Sí, eso fue, sí, más o menos. Yo vivía en remojo todo el tiempo. Y luego cuando comencé a dudar y a mirar, pues ya comencé a descubrir el catolicismo.
pues yo no salté de una al catolicismo, me demoré 2 años, pero en ese paso salí de la iglesia en plenitud porque el pastor no supo responderme algunos asuntos sobre la fe católica y me invitaron a la iglesia Misión Paz a las Naciones, que valga decirlo, ambas, Plenitud y Misión Paz a las Naciones, pertenecen a una organización acá de una asociación de pastores evangélicos que se llama ASMICEF. Y cuando pasé a la Misión Carismática Internacional, me tocó volver a ir a otro encuentro y volver a bautizarme. Y así como le dice Luis Lisboa, parecía bolsa de té todo el tiempo así en remojo. Y ninguno reconocía el bautismo del otro, y eran evangélicos todos. Incluso se conocían entre sí, pero no aceptaban el bautismo del uno con el otro. Era algo gracioso. Y entonces, pues también uno ve las diferencias teológicas, se alcanza a uno a dar cuenta. Y dicen, no, pues es que estamos unidos, bueno, aparte de las 5 solas, dicen, es que es una unión espiritual. Yo diría que más bien fantasmagórica, porque realmente no se ve, eso es intangible, en la realidad nunca se ve esa unidad. Pueden haber 2 iglesias evangélicas en una cuadra y los pastores no se reúnen, no hacen actividades de unión entre las 2 iglesias, no, cada una por aparte. Esta es la iglesia del pastor tal, esta es la iglesia del pastor tal. Y ninguno, o sea, no se relacionan entre sí. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la unidad si ni siquiera hay ese tipo de relación? Es curioso, ¿no? Pero uno en ese mundo, pues yo no fui pastor, pero pues yo sí me daba cuenta pues de algunas incoherencias. A mí me enseñaron en una de las iglesias que yo les dije, ¿y de dónde viene la Biblia? Me dijeron que cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, él les arrojó la Biblia y se las dio a los apóstoles. Pero yo quedé con la duda, pero ¿cómo así que se la dio a los apóstoles si están las cartas apostólicas ahí? Yo no entiendo, entonces ¿de dónde salieron las cartas apostólicas? Y entonces ellos decían, no, es que eso es un misterio. Quedé enloquecido con esa respuesta porque me daba vuelta la cabeza, no podía entender, y es que de verdad era una respuesta sin pies ni cabeza. Absurdo. Yo quiero preguntarles a ustedes dos, ¿qué diferencia hay, ambos que fueron pastores y pues más o menos tienen un conocimiento teológico, o tienen un conocimiento teológico, qué diferencia hay entre la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Bueno, voy a comenzar y le paso la palabra al hermano, porque lo mío es muy cortito. O sea, depende de qué iglesia presbiteriana estés hablando, ¿no? Porque, ¿qué pasa? También pasa eso. Dentro del presbiterianismo hay mucha diferencia. Por ejemplo, yo era presbiteriano de una iglesia presbiteriana que no hubiese tenido problemas con el ejemplo que yo puse, porque aceptaban el bautismo católico. O sea, si te bautizaste en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no importa si sos católico o si sos bautista, pentecostal, metodista, o sea, se te va a recibir. Pero tengo que reconocer que hay muchas iglesias presbiterianas que no aceptan el bautismo de los católicos y muchas veces tampoco el bautismo de los pentecostales, porque ellos son muy sectarios en un aspecto. O sea, hay un sector presbiteriano que es muy sectario, como que se sienten la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Porque, bueno, acá nosotros somos salvos, siempre salvos, los elegidos, el evangelio. De hecho, hay un refrán, y muchos presbiterianos se golpean el pecho al decirlo, y es, el calvinismo es el evangelio. ¿Ves? Y eso ya muestra el nivel de sectarismo. Pero después, o sea, creo que las únicas diferencias que hay con el metodismo tienen que ver con la soteriología. Porque, o sea, en mi iglesia, en la iglesia que yo hacía parte, presbiteriana, aceptábamos el bautismo católico. Pero la soteriología va a ser diferente a la de los metodistas porque ellos son wesleyanos, si no me equivoco. Entonces, como vienen de Wesley, son arminianos, no creen en que, yo qué sé, los
la expiación limitada, ¿no? La expiación limitada, que es uno de los puntos más controversiales, que es sostenida por el presbiterianismo. La expiación limitada. Cristo solo murió por los elegidos. Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por los elegidos, y los elegidos son aquellos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, básicamente, la gran diferencia que yo entiendo que hay con los metodistas es justamente la visión soteriológica. Sí, claro. No conozco la iglesia presbiteriana, realmente no conozco nada. No conozco nada sobre la iglesia presbiteriana. Pero bueno, estoy ya escuchando lo que dice el hermano, pues puedo tener una idea, ¿no? Por dónde va la cosa. Si son carvinistas, pues ya tengo una idea de cuál es su teología con respecto a la soteriología. En efecto, la iglesia metodista, en cuanto a la soteriología, aunque no se puede categorizar como ni arminiano ni calvinista a la iglesia metodista, porque Wesley lo que trató de hacer fue quedarse en el medio, y así va a ser Wesley y la tradición wesleyana prácticamente con todo. Trata de quedarse en el medio, trata de reconciliar, y con respecto a la soteriología trata de reconciliar el pensamiento calvinista con el pensamiento arminiano. ¿Lo logra? No lo sé. No, es complicado, porque yo hasta el día de hoy te digo, y he estudiado el metodismo a profundidad, hasta el día de hoy no lo logro entender a plenitud. Y lo puedo explicar, pero es un enramado de cosas que es terrible. Y todo se basa en la gracia. Wesley, el fundamento de Wesley es la gracia, ¿ves? Y habla de gracia, habla de 3 tipos de gracia: gracia previniente, gracia justificante y gracia santificante. 3 tipos de gracia. Es una sola gracia que se le puede llamar, tiene estas 3 expresiones. Previniente, que es que Dios está trabajando contigo antes de ser cristiano y llegar a la fe, y luego cuando llegas a Cristo, pues entonces eres justificado, que es la gracia justificante, y luego la santificante, que es el proceso de santificación, donde tú tienes que poner de tu parte, y ahí entran las obras también. Por eso el metodismo, aunque cree en la salvación por fe, pero también las obras son importantes para la salvación en el metodismo, muy parecido a la doctrina católica, aunque no tan riguroso como la doctrina católica. Trata de reconciliar siempre. Ese es el metodismo, en esencia, reconciliar los dos bandos. Por eso el metodista ni siquiera se categoriza, ni se llama, ni se categoriza como protestantes. Simplemente ellos dicen: somos metodistas de tradición wesleyana. No se denominan como protestantes. Es lo que yo he aprendido, ¿no?, en el metodismo, porque trata de reconciliar. Por eso te digo, el metodismo, por lo menos la iglesia metodista unida, porque es lo que pasa lo mismo que con los presbiterianos. Metodistas son un montón. Metodistas, de hecho, ahora acaba de surgir una nueva denominación metodista, que es la Global United Methodist Church, la iglesia metodista global, que surgió de la división que está ocurriendo en estos momentos con respecto a la teología de la sexualidad en la iglesia metodista. Y se acaba de dividir, y se está dividiendo progresivamente. Por lo menos esto es más fuerte en los Estados Unidos, está ocurriendo más aceleradamente en los Estados Unidos. Por ejemplo, mi conferencia donde yo estoy ahora mismo en Texas se acaba de dividir por completo. Yo tengo muy amigos míos, muy queridos, que se fueron para el otro lado, otros que se quedaron. Entonces, fue una cuestión muy dolorosa, muy difícil. Y yo cuando estuve, y eso pasó hace poquito, hace unos meses, cuando estuve en la conferencia, que es como decir un concilio que se hace, pero regional, para determinar y aprobar que ocurre esa división, cuando yo miré que cuando se estaba haciendo la votación, se levantan en pie casi toda la congregación de todos los que estaban pastores, presbíteros, que son equivalentes a sacerdotes, que estaban en aquel recinto. Yo dije, ya, un poco más de lo mismo. Ya es lo que pasa en el protestantismo.
la división ocurre y seguirá ocurriendo y volverá a ocurrir y por allá en la globa se volverán a dividir y después aquí otra vez, porque eso es característico del protestantismo, dividirse, multiplicarse como células. Como el cáncer, más bien. Sí. Sí. Es un patrón, bueno, ¿no? Es un patrón que es hereditario, básicamente, porque viene de la teología que tiene el protestante. La solo escritura es como un derecho que cualquiera que levante la mano y diga, a mí si no me demuestran lo contrario por las escrituras, voy a sostener esto, voy a sostener aquello. Entonces, heredan de Martín Lutero esa arrogancia de decir, bueno, yo ahora entiendo esto y si a mí no me demuestran lo contrario, pero el tema es que no se trata tanto si le podemos demostrar o no lo contrario, porque las personas terminan entrando en un sesgo donde no hay forma de demostrarle lo contrario, ¿verdad? Ahora, acá en Uruguay, el metodismo, por ejemplo, yo hice videos incluso mostrando cuando era presbiteriano, para hablar un poco sobre la ideología de género, ¿no? Acá la Iglesia Metodista del Uruguay, desde el 2007, tiene coros de gay cantando, hay una pastora gay, hace ya como 10 años. Metodista, perdón que te corte, ¿metodista qué? ¿Cuál es el apellido? No sé, es la Iglesia Metodista del Uruguay. Es que la primera iglesia metodista del Uruguay. Pero ¿cuántas iglesias metodistas hay? Ni los hay los Free Methodist, un montón, son un montón. Pero la histórica es la United Methodist. Ahí se parece el nombre. Sí, hermano, sí. Te digo, a ver, porque acá se le conoce como la primera iglesia metodista. Porque ¿qué pasa? Que eso no está aprobado en la Iglesia Metodista Unida. Tiene que aprobarlo la conferencia mundial, el concilio mundial. Tiene que aprobar, es para que eso se agregue al libro de la disciplina que viene siendo, como decir, el magisterio, los dogmas. En la Iglesia Metodista Unida no existe eso aún. No existe. Está en discusión. Se quiere llevar al concilio mundial de las Iglesias Metodistas Unidas para aprobarlo. Si se aprueba, se coloca. Si no se aprueba, pues no se coloca. Pero aún no está aprobado en la Iglesia Metodista Unida. Ahora sí es. Ahora, en estos momentos que ocurrió la división, la Iglesia Metodista Unida es más liberal que antes, porque todos los conservadores se fueron para la Global. Y ahora lo que ha quedado en la Iglesia Metodista Unida es la mayoría liberal. Claro, modernista. Pero eso pasó también con los presbiterianos. Hace poco, el año pasado, ¿no? Hubo una división en masa en las iglesias presbiterianas. Muchos presbiterianos se hicieron católicos, otros anglicanos, otros luteranos, otros simplemente abrieron una iglesia, porque, cuando pasó el tema de que Estados Unidos empezó a derogar las leyes a favor del aborto y todas esas cuestiones, hubo una revolución, porque los presbiterianos que estaban a favor del aborto se levantaron en masa y hicieron manifestaciones. Y los otros presbiterianos que estaban luchando justamente para abolir la ley del aborto, decían, pero ¿cómo? Los propios hermanos presbiterianos están luchando a favor del aborto cuando nosotros estamos luchando en contra. Y hubo un problema masivo, igual que con las ideologías de género y todas esas cuestiones. Claro. Todo eso llevó a un escándalo en Estados Unidos, divisiones, un terrible desastre. Lo normal en el protestantismo. En el protestantismo se dividen por cosas tan ridículas como el árbol de Navidad. Sí, unos dicen que el árbol de Navidad es satánico, que es una práctica pagana, otros dicen que no, que es una práctica cristiana y es buena hacerla, y se pelean, ¿sí? Hay pastores diciendo que no, que el árbol de Navidad sí, otros salen diciendo que el árbol de Navidad no. O sea, hasta en lo más mínimo hay división. Sí. Sí, es pura tontería, ¿sí? Luis, una pregunta que te quiero hacer. ¿La iglesia presbiteriana es sola escritura? Claro, sí, por supuesto. La iglesia presbiteriana es solo escritura, pero ahí entramos en otra discusión. ¿Qué es la sola escritura? Bueno, porque la iglesia metodista no es sola escritura. Claro, porque... La unida. Mira, la iglesia presbiteriana es solo escritura, pero en realidad ellos preferirían usar prima las escrituras.
prima las escrituras. O sea, Sí. aceptamos la tradición, pero las escrituras siempre va a ser la que va a corregir a la tradición. De ahí empiezan a hablar de, por ejemplo, la regla regulante y la regla reguladora, ¿no? Entonces, como que una regla que sería la tradición regula de alguna manera el comportamiento de la iglesia, pero esta regla es regulada por la regla regulante, que serían las escrituras. Esto es un tema ahí, un poco raro. Sí, en la iglesia metodista tienen algo que se llama cuadrilátero wesleyano o cuadrilátero metodista, que es escritura, tradición, experiencia y razón. ¿Eso es lo mismo que iglesia cuadrangular? No. ¿No es otro tema? Sí, completamente distinto. Es decir, que una cosa, es decir, la escritura, perdóneme, es que digo una palabra y se me activa aquí algo de la computadora. La Siri de la computadora, preguntándome qué quiero. Sí, Por ejemplo, eso lo que hace es no colocar la escritura por encima de ninguna otra cosa, ¿ves? No, para no decir que es sola escritura. Por eso dice que tiene la escritura, la tradición, la experiencia y la razón. Entonces, estos cuatro trabajan en un conjunto, ¿ves? Entonces, la escritura tiene que estar conforme a la tradición conforme a la escritura, tiene que usar la razón para hablar de la tradición y la escritura, y asimismo la experiencia, ¿no? Que tampoco cuadra mucho, ¿no? Porque deja el magisterio fuera completamente, porque no tiene realmente magisterio. Como te dije, tiene un libro de la disciplina que hace función de magisterio, pero no es un magisterio realmente, ¿ves? Pero no está incluido en ese cuadrilátero. Hay que obedecerlo tal y como está el libro de la disciplina, pero puede ser cambiado como quieren cambiarlo con respecto a este tema de la sexualidad humana, ¿no? Pero bueno, nomás esa diferencia que puede haber entre estas dos iglesias. ¿La metodista cuántas solas abraza? ¿O cuáles? Yo creo que ni tocan ese tema. No forma parte de la teología metodista unida. No forma parte. Interesante. No, eso. las 5 solas, eso no forma parte de la iglesia metodista unida. O sea que una iglesia protestante o sea, Luis dijo al comienzo que lo que unía a todas las iglesias protestantes son las 5 solas. Por eso te decía que la metodista no sigue las 5 solas. No. Y es protestante. Incluso hay iglesias que solo siguen 4, 3, 2, una sola, valga la redundancia. No, porque por ejemplo, la iglesia metodista unida cree en la salvación por fe, pero también habla de las obras, que en el proceso de gracia santificadora es un proceso donde tú vas a ir buscar la santidad. Tienes que ir buscando la santidad progresiva a través de tus obras para alcanzar la salvación. Pero la salvación la recibes por la fe, por la sola fe, y es dada por la gracia, ¿ves? Pero no tiene las 5 solas. Ok. Pero te decía que la iglesia metodista unida no entra en la categoría de iglesias protestantes como tal. ¿Y sobre la Eucaristía qué creen? O sea, bueno, ¿creen que Cristo está presente? Como luterano, como los calvinistas que creen. Los calvinistas dicen, o sea, los presbiterianos, ¿no? Porque los bautistas calvinistas son otra historia, ¿no? Ahora, los presbiterianos creen que Cristo está realmente presente, pero no en los elementos, sino que está presente ya como espiritualmente. O sea, cuando participamos de los elementos, participamos de Cristo, pero no a través de los elementos. Sí. Es un tanto complejo entenderlo, ¿no? O sea, participo de los elementos y lo que me hace participar de Cristo es justamente que estoy obedeciendo su mandato, su sacramento, pero no porque en el pan y en el vino esté Cristo presente, ¿no? Sí. Bueno, la teología metodista es muy particular con respecto a eso. Yo quisiera haber tenido aquí el libro de la disciplina, lo tengo abajo en el primer piso y tengo que caminar mucho para ir, pero en otra ocasión tal vez pueda leer la cláusula del dogma con respecto a eso en la iglesia metodista. Digo estas palabras dogma para que se entienda y se pueda entender el que sea católico pueda hacer la asociación, ¿no? Es como un artículo de fe. Entonces, la teología metodista dice con respecto a la Eucaristía, e incluso le llama Eucaristía, le puede llamar Eucaristía
no, ningún problema, utiliza la palabra Eucaristía. Entonces, dice que Cristo está presente, que eso es el cuerpo de Cristo y que es la sangre de Cristo, los elementos. Y cuando el presbítero, que es el elder en inglés, que es el equivalente al sacerdote, que cuando es ordenado para consagrar. Es decir, la misma ordenación sacerdotal para poder consagrar. Yo no soy presbítero, yo soy pastor local. Es decir, el obispo me otorgó una autoridad a través de una licencia, me da licencia para que yo pueda consagrar elementos solamente en mi parroquia. Si yo voy fuera, no puedo consagrar. Esto conforme al orden y a la teología metodista. Bien, entonces, ¿qué dice? Es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo cuando ocurre la consagración. E incluso la liturgia, yo he ido a la Iglesia Católica, es prácticamente la misma liturgia que la liturgia del Novus Ordo. Ahora, yo no sé si el Novus Ordo la agarró de los protestantes, porque no he tenido el placer de ir a una liturgia y no me quiero meter en ese tema porque lo desconozco mucho, la verdad. Tridentina, porque sí las he visto solamente por video y me han llamado muchísimo la atención. Pero la del Novus Ordo que he ido, he notado que son prácticamente las mismas palabras, el mismo orden, el mismo ritual de consagración, la misma liturgia, muy parecida. Entonces, dice, es el cuerpo, es la sangre de Cristo, está presente Jesús en los elementos, te lo vas a comer, pero no ocurre transustanciación. Esa es la diferencia. No ocurre la transustanciación. Y entonces, ¿cómo se convierte? Es como la postura luterana. El misterio. Como la postura, claro, como la postura luterana, entonces. Porque la postura luterana cree en creen en la consustanciación. O sea, sí, con los elementos está Cristo, con los elementos. Sí. Pero los elementos no se transforman en el cuerpo de Cristo, sino que se le agrega, a los elementos se le agrega Cristo. Sí. Pero no es que los elementos sufran una transformación. Ahí está. Este tema a mí me apasiona porque fue uno de los que me apasionó mucho más, me apasionó mucho en este andar, ¿no? Este descubrir de la fe católica. A ver, por supuesto, tiene que ser ese, porque tiene que ser la consustanciación. ¿Por qué? Porque el metodismo viene del anglicanismo, de la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana y la iglesia luterana son muy parecidas en muchos aspectos doctrinales, ¿no? Y en su teología. Pero, ¿qué pasa? Esta teología tiene una debilidad muy grande. Y es que le quita valor, le quita importancia, le quita sacralidad a esos elementos. Porque, por ejemplo, el momento en que yo estoy consagrando, o alguno de los pastores o presbíteros está consagrando y consagra, es un momento extremadamente solemne, aunque nadie se arrodilla como en la Iglesia Católica, que me encanta eso cada vez que voy, que es una cosa tremenda. Se dice, este es el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y se le entrega al cuerpo de Cristo entregado por ti, la sangre de Cristo se le da de esa manera, la persona lo consume. Luego que pasa eso, es como que perdió la sacralidad. Y eso bueno, yo entiendo que realmente lo que se está haciendo en la iglesia metodista no es consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo, es una imitación, no está ocurriendo nada. Y lo puedo decir con base porque la misma disciplina, sus artículos de fe dicen que no hay transustanciación, y al no haber transustanciación no está Cristo ahí realmente, no es realmente, aunque digan que sea, no lo es. Entonces, pierde entonces luego la sacralidad. ¿Por qué? Porque ¿qué hace? Lo tiran en un rincón, o lo tiran al techo para que las aves se lo coman. O he visto, por ejemplo, en mi iglesia hay como una capilla pequeña, muy parecida a las capillas pequeñas que hay en la iglesia católica, donde se coloca el Santísimo, ¿cierto? Sí. Y allí puedes ir a orar y etcétera. Existe eso, y ahí hay comunión que está consagrada, pero ahí no va nadie. Eso no está en un lugar bonito, en una urna linda como en la iglesia católica. Simplemente está en una cesta, colocado en una cesta allí, y el que quiera puede ir a agarrarlo y consumirlo. Pero no. Entonces, perdió la sacralidad luego que se consagró. Era, o por fin era o no era, porque si es el cuerpo de Cristo, eso es sagrado. No sé si me hago entender, ¿cierto?
Claro. Entonces, y eso fue algo, es una de las cosas que en estos momentos yo estoy batallando muchísimo. Muchísimo estoy batallando porque he ido a las misas católicas y he visto ese respeto, esa sacralidad que tiene, ¿no? El pan y el vino consagrados ya, que son el cuerpo y son la sangre de Cristo, el respeto que se le da, la reverencia que se le da, la importancia que se le da, ¿ves? En contraste a cómo se hace en la iglesia metodista y en la iglesia mía. Bueno, yo quiero tocar otro tema, aparte de la Eucaristía, porque igual hay iglesias donde hasta galletas saladas con jugo de uva. Rodrigo, dame un segundo, necesito ir al baño. Ok, adelante. Bueno, yo quiero preguntar sobre el tema de la Virgen María. Luis, ¿qué percepción tienen en la iglesia presbiteriana a la que tú pertenecías sobre la Santísima Virgen María? Bueno, hay posturas encontradas. Básicamente, si María tuvo hijos o no, no es algo que se discuta, ¿no? O sea, como que dicen, mira, si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos, no es de importancia, ¿no? O sea, no nos interesa. La virginidad perpetua de María tampoco. O sea, María pudo haber sido virgen siempre. ¿Cómo no? Dicen, no aporta a la salvación, no aporta a la doctrina de la salvación. Sobre, bueno, la asunción de María, podríamos decir que sería uno de los dogmas que la iglesia presbiteriana podría decir, bueno, no tenemos problema con eso, porque Dios hace milagros y Dios se pudo haber llevado a María por ser la madre de Jesús, pero no son dogmas, o sea, no se sostiene como dogmas. Lo que sí se va a rechazar es la Inmaculada Concepción de María a rajatabla. ¿Por qué? Porque para el calvinista todos nacieron en pecado, incluso María. Y el único que nació sin pecado y vivió sin pecado es Cristo. Entonces, no van a tener problemas tanto con si María tuvo más hijos o no. El presbiteriano te va a decir, mira, sinceramente, yo, por ejemplo, era presbiteriano y yo los últimos videos que hacía era justamente para defender que María no tuvo más hijos, para defender la virginidad perpetua de María. Y era presbiteriano, y no hay problema con eso en realidad. Pero la mayoría de presbiterianos, al ver que por defender la virginidad de María empiezan a haber disputas, te van a decir, Luis, no te centres en eso, porque eso no aporta a la doctrina de la salvación. ¿Qué importa si María tuvo más hermanos, más hijos o no? O si María dejó o no de ser virgen. No importa, porque esa doctrina no te van a salvar. Deja esas discusiones de lado, porque al final los hermanos se confunden y hay contienda. Esa es la postura de un presbiteriano, más o menos. A mí me enseñaron que había ejemplos bíblicos de personas que nacieron sin pecado porque nacían, o la Biblia dice que nacieron consagrados desde el vientre de la madre. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Job, de Jeremías, de Juan el Bautista. Pero en el caso de María, como la Biblia no decía nada, ella sí nació con pecado original. A mí me enseñaron eso, o sea, hay personajes bíblicos que sí nacieron sin pecado original, pero María sí nació con pecado original. En el caso de Andrés y la iglesia metodista, ¿qué enseñan sobre María? Bueno, la iglesia metodista se apega a la tradición wesleyana, que básicamente es la tradición anglicana. Y la tradición anglicana está mucho más cerca a la iglesia católica, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, pues la iglesia metodista, al igual que la iglesia presbiteriana, como dice el hermano Luis, pues no tiene ningún problema con hablar de María siempre virgen, pues es lo que enseñaba John Wesley, María virgen antes, durante y después del parto, santa. Ahora, desconozco realmente, porque no he leído nada sobre María específicamente en el libro de la disciplina metodista. A lo mejor está o no he llegado hasta ahí, no, pero no es un tema de mucha polémica, no se trata, no se habla, no se discute realmente en la iglesia metodista, pero sí mantiene la tradición wesleyana, donde exalta a María, a Santa,
María siempre virgen, Madre de Dios Teotocos, sin problema ninguno. Sobre la Asunción, no sé, no puedo decir porque no sé. Yo sí creo en la Asunción de María, pero no sé, me tocaría preguntar a ver o leer en el libro de disciplina, buscar información sobre eso. ¿Cuál es la posición exacta sobre la Asunción de María? Pero no es la postura evangélica tradicional antimariana. Al contrario, se honra y yo puedo decir, yo creo que sí se venera hasta cierto punto, en un sentido de respetar a María. Porque como te contaba ahorita antes de entrar al aire, nosotros usamos unas imágenes. Por ejemplo, uno de los pastores que trabaja que está conmigo en la iglesia, él tiene una imagen de María con el niño Jesús en su oficina, mirando de frente para la puerta. Todo el que pasa o el que entra va a estar el cuadro de la Santa Madre de Dios. Yo mismo, esta imagen que tengo acá, la he tenido durante muchísimo tiempo. Es un ícono, pero la he tenido durante muchísimo tiempo en mi oficina. Y entra el que entre, en mi oficina veía esa imagen de María. Pero bueno, básicamente no es antimariana en ese sentido. Cree en la intercesión de los santos, por tanto, cree que María intercede por nosotros en el cielo. La vez pasada hablamos de eso un poquito, pero no en la comunicación de orarle a María y pedirle a María que interceda con nosotros. Sé que hay muchos metodistas que sí lo practican. Yo sé que hay muchos metodistas que lo practican. A mí me enseñaron que María es madre de Jesús en la carne, ¿sí? Que no es nuestra madre y no se cree ningún dogma mariano. De hecho, dicen, María la católica es distinta a la María bíblica. La María bíblica era una mujer hebrea, pobre, es nuestra hermana y muy bendecida, pero hasta ahí. Nada más, no creen absolutamente nada más. Es una imagen bien triste que pintan de María, o sea, como, y que ella simplemente fue un vaso que usó Dios para que Cristo naciera, o sea, como cualquier recipiente, o sea, podía haber utilizado cualquier otra persona o cualquier otro medio, o sea, le daba lo mismo. Luis, sobre ese tema de María, ¿ustedes qué opinan? O sea, si hay una diferencia entre la María católica y la María de la Biblia, ¿enseñan algo así? No. O sea, lo que pasa es que ahí tendríamos otros movimientos más modernos, ¿no? Que surgieron en el siglo XIX, siglo XX, siglo XVIII, que básicamente no tienen nada de historia, ¿no? Entonces te van a decir cosas tan ridículas como eso. María la católica no es María la de la Biblia, no, por supuesto. Para el presbiteriano María es de la Virgen María, ok. Le pueden llamar Virgen María, pueden creer en la perpetua virginidad de María, podrían creer en la asunción de María. Lo único que no aceptan es la Inmaculada Concepción. Lo único. Hay algunos, yo por ejemplo, tenía la postura de la anunciación de María. O sea, creía que María fue purificada por medio del anuncio del ángel. Cuando el ángel se le apareció, ella fue purificada de todo pecado para poder concebir al Hijo de Dios. Esa era la postura que yo tenía. No creía en la Inmaculada Concepción. Pero era o sea, básicamente mi argumento era ridículo, y que lo analizo es ridículo, porque yo decía esto, a ver, si María tuvo que ser purificada de nacimiento para poder traer a Jesús y puro, entonces la madre de María tuvo que ser pura para poder traer a María pura. Pero la abuela de María también tuvo que ser pura, y la tatarabuela, y así hasta Eva. Lo que yo no entendía es que no tiene tanto que ver con el tema de la sangre. No es si María tenía contaminada la sangre o no. El punto esencial es este. ¿Cómo el Hijo de Dios, que es puro, santo, puede habitar y cohabitar con una persona que tiene pecado en su sangre? Ustedes si ven, por ejemplo, el Antiguo Testamento,
muestra que ensuciarse con sangre, ya sea por un problema físico, en el caso de las mujeres, o la menstruación, era considerado algo impuro, ¿verdad? Entonces se veía como algo impuro. Ahora, ¿cómo Jesús va a nacer en el vientre de una mujer, compartir la misma sangre, teniendo él sangre pura y la madre sangre contaminada? Es que no puede. Por lo tanto, se hubiera muerto, porque exacto, nada manchado, nada pecaminoso, nada impuro puede estar en presencia de Dios. Exacto, entonces, el punto es este: Jesús, Dios como todo lo puede, pudo haber hecho lo mismo que hizo con María, con la abuela de María, con la madre de María, pero no era necesario, porque lo necesario era que María, la que iba a ser como el receptáculo del Hijo de Dios, ella estuviera libre del pecado, no la abuela, porque la abuela o la madre de María no iban a recibir en su vientre al Hijo de Dios, era María, particularmente María. Entonces era María la que tenía que ser pura y santa. Y entonces, básicamente, toda la teología de la Inmaculada Concepción gira en torno a las profecías de María, ¿no? Y haciendo un poco de alusión del arca del pacto y todas esas cosas, apuntando hacia María. Pero eran cosas que en aquel momento a mí no me entraban en la cabeza. De hecho, siguiendo la lógica que ahorita mencionaste, la purificación de María, de la mamá de María, de la abuela de María, a nosotros nos enseñaban que María no podía ser la madre de Dios, porque entonces la mamá de María sería la abuela de Dios, y la abuela de María sería la tatarabuela de Dios, ¿sí? Entonces, digamos, es una posición chistosa en medio de todo, porque igual encontramos la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas, y Jesús se hace hombre precisamente para unirse a nuestra naturaleza y rescatarla pues de la caída. Entonces, sí, digamos que en cierta manera Jesús tiene abuela, tiene tatarabuela y etcétera, porque él asume la naturaleza humana. Y se cree, por ejemplo, nosotros no creíamos que María es madre de Dios. Ustedes en el presbiterianismo, perdón, y el metodismo, ¿creen en la Teotocos? Claro, para nosotros, para mí, en mi caso, es como una especie de herejía negar que María era madre de Dios. Ya. Sí, en efecto, igual en el metodismo igual. Sí, María es Teotocos, es madre de Dios. Y sí. Y con respecto al tema de la Inmaculada Concepción y si María no teniendo pecado, lo desconozco, al igual que con respecto a la Asunción, que cree el metodismo específicamente con respecto a eso. Pero lo más probable, siguiendo su línea teológica, es que sí crea que sea inmaculada. Es lo más probable, que crea que sea inmaculada. Y a ver, yo veo esta cuestión de la Inmaculada Concepción también y de María sin pecado como un tema también soteriológico, muy importante en la soteriología. ¿Por qué? Por el tema del nuevo Adán y la nueva Eva. Sí, claro, es la restauración de la nueva creación. O sea, los Dios padres apostólicos hablaron de eso. María era la nueva Eva. Así es. Y entonces ahí es donde yo me baso, ¿no? Y donde así como yo lo pude entender. ¿Ves? Ahora, el tema que habla el hermano es muy interesante y me parece espectacular. Y el que estabas hablando, ¿no? Con respecto a lo de la sangre, y me ha hecho ver un poco más, ¿no? Me dio mucho más razones con respecto para creer, ¿no? Que María es inmaculada. Pero lo que me llevó a mí a comprender eso fue esta parte, ¿no? De los padres apostólicos hablando de María como la nueva Eva. ¿Y por qué al ser la nueva Eva? Bueno, al ser la nueva Eva tiene que ser sin pecado, porque la vieja Eva no tenía pecado hasta que pecó. Y si Jesús es el nuevo Adán y el viejo Adán no tuvo pecado hasta que pecó, y Jesús siendo el nuevo Adán nació sin pecado y sigue sin pecado, igual que la Santísima Virgen María. Al ser la nueva Eva, nace sin pecado, sigue sin pecado, seguirá sin pecado. Eso es lo que enseñan los padres apostólicos. Sí. A mí me impresionó descubrir eso. O sea, yo decía, ¿de dónde sacan eso los católicos? La ridiculez de que María es la nueva Eva. Y miro los padres apostólicos, ya los más cercanos, los de los primeros
2, 3 siglos, y sí, ellos son los que comienzan y explican, y oye, sí, tiene toda la lógica del caso. Y, Claro. es increíble. Bueno, a mí me enseñaron que María no es nuestra madre, sino nuestra hermana. ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Es nuestra madre o, no, o simplemente es nuestra hermana? Bueno, en el presbiterianismo como que no he escuchado una discusión sobre el tema. O sea, no, María, aunque se puede ver siempre virgen y no habría problemas, aunque se pueda creer en la asunción de María o la anunciación de María, cosas así, se puede creer, pero no se menciona. O sea, son cosas que están ahí, como guardadas en la historia, ¿no? Vos lees a Calvino y ves que Calvino usa los argumentos de Jerónimo contra, ¿cómo es que se llamaba? Ay, se me fue el nombre del hereje que decía que María había tenido más hijos, pero se me fue el nombre. Hubo una discusión ahí muy, muy fuerte. Y bueno, Calvino cita a Jerónimo, defendiendo que María no tuvo más hijos y todo eso, pero está ahí en la historia. Muchos presbiterianos no saben eso hasta que, bueno, agarran un libro de historia o van a un seminario, pero ni siquiera en los seminarios se hablan del tema. Mira, yo hice el seminario reformado, nunca se tocó el tema de María, ni la virginidad, ni nada, nada. María es un personaje que queda totalmente en segundo lugar, o sea, aislado. No, se Para habla más de nosotros los es un apóstoles, tema tabú. de Pablo, de Pedro, claro. No, no sé si es tabú, no es que sea tabú, es que como que no tiene relevancia, porque aunque vos creas que María pudo haber sido asunta al cielo, que María pudo haber sido pura, como María para el concepto calvinista no aporta en sí algo significativo para la salvación, entonces ¿para qué vamos a hablar de María? Se habla más de Pablo, se habla de Pedro, se habla de Santiago, porque en ellos está la doctrina, en ellos está la enseñanza pastoral. Pero María no trae enseñanza pastoral, María no tiene una carta apostólica, entonces no hay necesidad de mencionar a María. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda creer que María es la madre de Dios o que María fue asunta al cielo, no, eso es algo como histórico. Sí pasó con María, pero punto, no se menciona, no se habla. Es que no se habla. En la iglesia donde yo estaba no se mencionaba, o sea, se predicaba de Job, de Mateo, de Juan, hasta de Esther, pero de María no, porque si usted habla de María, eso es de los católicos. ¿Sí? O sea, en mi iglesia sí era un tema tabú. Y en la de Andrés. Sí. A ver, no, los metodistas no tenemos problema en llamar a María nuestra madre. Realmente no tiene problema, pero no es práctica. ¿Me entiendes? No es una práctica común, es decir, que no se utiliza. No andan los metodistas por ahí diciendo, María es mi madre, eso no ocurre. ¿Ves? En una conversación tal vez ahí te dice, sí, María es mi mamá, porque es la mamá de Jesús, y Jesús es mi hermano básicamente, entonces es mi madre, y por ahí se podrían ir, ¿no? O en cualquier otro sentido, es la madre de Dios, pues entonces mi madre no tiene problema con eso, pero no es práctica común. No sé si me hago entender, no es una cosa que se Casi practique. secundario o terciario. Efectivamente. Pero sí se enseña, por ejemplo, en los seminarios, porque en el seminario de Asbury, donde yo estoy estudiando la maestría, sí se habla de María. De hecho, ahí fue donde realmente entendí que María es Theotokos, porque se enseñó. Lo enseñó la profesora, la doctora Seida, en esa iglesia, en esa clase de historia del cristianismo. Ella enseñó sobre Theotokos cuando llegamos a esa parte de la historia, en la controversia que hubo sobre Cristotokos y Theotokos. Entonces ahí se enseñó sobre María. Por supuesto que como hay gente de tantas denominaciones juntas, siempre lo dejó abierto. Si usted no lo quiere creer, me sigue, el relativismo. Usted puede creer lo que usted quiera, pero si Yo fue enseño enfática, esto, pero usted verá. Claro, pero sí fue enfática que la iglesia siempre enseñó, dice la iglesia, y luego ahora yo recordando, me decía la pregunta, ¿por qué no decía la iglesia católica? Decía la iglesia, el concilio tal de la iglesia, y así. Y ahora releí los libros y también me di cuenta y dije, qué poco honestos son. Como un autor que tengo, que ahora se me olvidó su nombre, es un autor americano, inglés, está el libro,
que habla de la iglesia, me fui del tema, y sé que me fui del tema, pero bueno, habla de la iglesia católica, pero no dice católica. Cuando habla para probar, decir que la Biblia formó la iglesia, etcétera, siempre dice la iglesia, la iglesia, la iglesia. Y en uno que por ahí, cuando tiene que hablar de un concilio que tiene que ser específico, dice católica, pero rapidito y sigue. Sí, pero bueno. No, pero igual esto nos dio pie para otra pregunta que me parece interesante, ¿no? ¿Cómo ven los metodistas a los católicos? O sea, ¿qué piensa un metodista sobre el catolicismo? Por ejemplo, los presbiterianos, aunque dicen que los católicos son hermanos, siempre van a usar un término un poco despectivo que es papista. Ajá. Ellos van a decir los papistas, ¿no? Los papistas esto, no tanto romanista, siempre el presbiteriano va a usar el papista. Van a decir, los papistas, los papistas, los papistas. Es una tradición muy antigua que vienen arrastrando los presbiterianos, ¿no? Pero ¿cómo lo ven ustedes al catolicismo en el metodismo? ¿O lo veías? Sí, no, los metodistas pues no son anticatólicos para nada. Cero, no hay anticatolicismo realmente en el metodismo. Puede que haya metodistas rezagados que vengan de trasfondos pentecostales, que no conozcan su fe metodista, que también lo mismo que pasa en la iglesia católica, que hay personas que no conocen su fe para nada, lo mismo pasa en la iglesia metodista, que no conocen su fe. Y muchos de ellos, incluso cuando se dan cuenta que la iglesia metodista es más católica que lo que ellos se imaginaban, arrancan y se van. Porque eso, y hablo en términos a lo cubano, arrancan y se van porque les es muy católica la iglesia metodista. Realmente, por ejemplo, mucha gente han llegado a la iglesia San Marcos. De hecho, se llama San Marcos, la iglesia, ¿no? San Marcos. Estuve en San Marcos, también en inglés, otra iglesia, pero de nombre San Marcos en inglés. Pero la iglesia donde yo estuve primeramente era una iglesia hispana, se llamaba San Marcos. Y ya eso era chocante para muchas personas. La iglesia metodista no es anticatólica, acepta, por supuesto, a los católicos, muy normal, el bautismo católico es válido, e incluso no tiene problema con enviar metodistas para la iglesia católica. Si un metodista llega diciendo, oh, yo me quiero ser católico, le va a decir, vaya en paz, usted puede ser católico, no hay problema ninguno. Por esa parte, la iglesia metodista es más católica que cualquier otra iglesia protestante o evangélica. Fíjate, voy a hacer un testimonio rapidito. Cuando yo llegué a San Marcos y esa iglesia fue fundada, aunque fue fundada metodista y era una iglesia metodista, el pastor que la fundó, al parecer, tenía un espíritu anticatólico y ahí habían personas de distintas trasfondos y de distintas trasfondos religiosos y distintas tradiciones como bautistas, pentecostales, etcétera. Y yo tuve que hacer un trabajo de 4 años, mi tiempo en San Marcos, 4 años, lo dediqué a eliminar el espíritu anticatólico de esa congregación. Y fue extremadamente difícil, porque era semana tras semana, clase tras clase, predicación tras predicación, para eliminar el espíritu anticatólico que había en esa congregación. Miércoles de ceniza, porque los metodistas lo practicamos, y hacemos la cuaresma, todas las tradiciones católicas la hace la iglesia metodista, la practica. El miércoles de ceniza en San Marcos, eso era una lucha. Iban 2 o 3 nada más. El primer miércoles de cenizas, cuando lo expliqué, muchos dijeron, pastor, ya lo entiendo. Le dije, bueno, ven para que reciba la ceniza, pero no quiero recibir la ceniza. No quiero. Lo entendí, participo, pero no me pongo la ceniza. Una cosa tremenda, porque el espíritu anticatólico es yo no puedo decir que es un demonio, porque a lo mejor es un demonio, yo no sé, es una cosa terrible. Tiene que ser, algo tiene Oye, que haber ahí. Hermano, yo lidié 4 años con esa gente, y eso era terrible, qué difícil. Pero tú me habías dicho fuera del aire que en el libro de disciplinas sí hay unas referencias fuertes hacia las prácticas, sí, como la tenencia de imágenes, que tienen ustedes imágenes para venerar. Venerar. Puedes tener imágenes, pero no las venera. Es decir, no es anticatólica en el sentido de que no hace una campaña contra la iglesia católica, no la critica en el sentido
o vamos a decir, como la critica la iglesia, las iglesias evangélicas, otras iglesias protestantes, no les llaman papistas, no les llaman herejes, no les llaman, ¿me sigue? Pero lo que sí critica son las prácticas que considera paganas, romanas, como herencias romanas del Imperio Romano o de religiones que considera, y creo que eso es heredado de la tradición protestante. Eso sí está heredado del protestantismo, al 100%. Porque, por ejemplo, eso es lo que dice el libro de la disciplina, como te decía, que la veneración de las imágenes resulta repugnante. La veneración a las imágenes. La doctrina del purgatorio también la categoriza como algo romano, pero romano en el sentido de que viene de la tradición romana, pagana, que proviene del Imperio Romano, una cosa así, en ese sentido, ¿no? Sí, claro, sí critica a la Iglesia Católica, la critica en su libro La Disciplina, en papel, en cuanto a estas cosas específicas, prácticas y doctrinas específicas. Sí, pero a la Iglesia como tal, no. La considera como la Iglesia de Cristo y la madre de donde venimos nosotros, la considera como nuestra madre, realmente. Genial. ¿Ves? Eso. A la Iglesia no la critica, no critica al Papa, al contrario, tengo pastores amigos míos que han ido al Vaticano. Tengo un pastor amigo mío que ha ido al Vaticano y se ha arrodillado ante la tumba de Juan Pablo II y ha orado allí en la tumba de Juan Pablo II, y así un montón de pastores metodistas. Sí. Por esa parte es muy diferente la Iglesia metodista, ¿ves? Pero sí ataca esas prácticas y doctrinas como el purgatorio, por ejemplo. A mí, ahorita que tocaste los santos, me llama mucho la atención, porque en una de las iglesias me dijeron no hay santos porque santo solo es Dios. Y en otra iglesia me dijeron, en las iglesias católicas los santos están en las paredes, pero en nuestras iglesias los santos están en las sillas. Entonces yo decía, bueno, al fin, ¿qué? O solo santo es Dios, o los santos somos los que estamos sentados en las sillas de la iglesia. Y es curioso porque si tú miras la Reina Valera, en los evangelios, aunque les des escozor, dice San Mateo, San Lucas, San Juan, la propia Reina Valera lo llama así, y es curioso porque en mi iglesia hablar de San, no sé qué, era como un tema, no sé cómo lo definir, o sea, no sé cómo definirlo, pero como que no creemos en santos. Pero curioso que su Biblia diga San Mateo, San Lucas, San Juan. Sí, pero vos sabés que acá hay algo interesante. Muchos evangélicos, porque hay Biblias que en vez de San solamente ponen la S, ¿no? Ponen la S, San, S Mateo, S Lucas, S. Entonces usan el según en vez de San. Libro según Mateo, libro según Lucas, libro según, para cambiar, ¿no? Para tratar de no usar el San. Ahora, mirá esto qué interesante, ¿no? Un hermano ayer estábamos hablando sobre las imágenes y los santos, y me dice, Luis, si vos me buscas un solo pasaje donde una persona en la Biblia le haya rogado a un hombre y no a Dios, me hago católico. Entonces, mira esto, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Y cuando había pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que yo lo haré por ti, antes que yo sea separado de ti. Y Elías le dijo, te ruego la doble porción de tu espíritu sobre mí. O sea, básicamente, Eliseo le ruega a Elías y le dice, te ruego. Eliseo le dice a Elías, te ruego que me des la doble unción de tu espíritu. Y Elías le dice, mira, Elías lo podría haber corregido y le podría haber dicho, pero ¿qué me estás pidiendo, muchacho? Así como hablan los cubanos, ¿no? ¿Qué me estás pidiendo? A ver, ¿cómo que? No, vos no me puedes rogar. Eso es idolatría, mijo. ¿Cómo que me estás rogando a mí? En no me pidas a mí, pídele solo a Dios. Claro, pedile solo a Dios, pero no. Elías le responde, si tú en el momento que yo sea tomado me ves, entonces se te será concedido. Ahora, es interesante que Eliseo le dice a Elías, te ruego que me des. Le pide a Elías. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Es que para el evangélico esto sería como,
¿Y ahora cómo resolvemos esto? Porque piensan que hay un tipo de idolatría, que se le está atribuyendo poder a Elías, que se le está atribuyendo poderes a los santos, cuando en realidad no. En la mente del católico, San Pedro tenía virtudes, pero las virtudes no eran de San Pedro propiamente, eran de Dios. Él es como, ¿verdad?, una virtud por contacto, ¿no? Es como el fuego. La caldera levanta temperatura, pero no es la caldera la que genera la temperatura. La caldera recibe por contacto la temperatura. Entonces, básicamente en la teología cristiana hay personas que reciben poder de Dios, pero el poder, justamente como dice la palabra, es de Dios, justamente por un contacto que podríamos llamarle la comunión, ¿no? La comunión con Dios, la comunión con el cuerpo de Cristo. No sé cómo ve el hermano ese tema de la intercesión de los santos desde el metodismo. Claro. Voy a hablar ahora como metodista, porque yo estoy más avanzado con la teología católica que cualquier otro metodista, ¿no? Pero bueno, como metodista te puedo decir que el metodista cree todo al 100% de lo que dice el credo apostólico, al 100%. Lo que diga el credo, pues de hecho se recita domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo se recita. Y entonces está esa parte, pues, por ejemplo, vamos a ir de arriba, la parte donde dice, donde habla, nacido de la Santa Virgen María, así mismo se dice, Santísima Virgen María, nació Jesús. Luego que habla acerca de creo en la Santa Iglesia Católica, así mismo se le llama. I believe in the Holy Catholic Church. Yo creo en la Iglesia Católica. Así mismo se habla. Y dice, y creo en la intercesión de los santos, en la comunión de los santos. Entonces, la Iglesia Metodista unida, digo unida porque hay otras más, ¿no? La Iglesia Metodista unida sí cree en la comunión de los santos y la intercesión de los santos. Ellos están en el cielo intercediendo por nosotros, orándole a Dios y pidiéndole por nosotros, y Dios puede proveer favores a los santos y concederse las oraciones, por supuesto. Lo único es que no tiene la práctica de la comunicación, es decir, de orarle a un santo, pedirle a un santo que interceda por ti. No tiene la práctica de adorar a un santo, y digo adorar porque adorar en el sentido de ofrecer dulía. No sé si me entiende. Adorar en el sentido de ofrecer dulía, no la adoración de latría, la adoración de dulía. Sí. Es decir, adorar, o sea, hablar. Espérame, que me brincó Sirio otra vez. Sí. Entonces, sí venera porque respeta a los santos, los venera. Incluso en la iglesia metodista, entre los pastores, en las congregaciones, se habla mucho de San Francisco de Asís, se habla mucho de María Teresa de Calcuta, se predica sobre ellos, incluso. De hecho, el domingo que viene, este domingo no, perdón, el otro más arriba, 2 domingos más adelante, me toca a mí predicar en el servicio tradicional, y yo voy a hablar de la Virgen María, y tengo que predicar sobre la Virgen María y predicar el Magnificat de María. Sobre eso voy a predicar el domingo que viene. Entonces, por esa parte parece que tiene sí sus diferencias, ¿no? Y es un poquito más tolerante. He visto metodistas usando estampillas incluso de santos, y en la iglesia metodista ofreciéndole a las personas, a los niños, estampillas de santos, que, vuelvo y te repito, asusta a los latinos, hispanos, latinos, que vienen de tradiciones pentecostales o bautistas, etcétera, los asusta muchísimo. A los que son católicos, pues no. En la iglesia metodista hay muchísimos católicos. Hay muchísimos. Que de la iglesia San Marcos se me fueron muchos para la iglesia católica, y creo que fue fruto de mi trabajo de 4 años de luchar contra el anticatolicismo. Pero bueno. Disculpa, solamente acá una cosa que vi. Hay una iglesia metodista en Estados Unidos que se llama Santa María. Ajá. Y sí, es interesante, ¿no? Que sí, incluso le pongan... Sí, nuestras iglesias tienen nombres de santos. Nuestras iglesias tienen... Mire, hay iglesias que se llama Santa María, San Marcos, donde yo estaba. En inglés la otra iglesia se llama San Marcos, San Lucas, San José. No, hay muchísimas iglesias con nombres de santos. En cambio, incluso santos contemporáneos.
En mi Ajá. iglesia decían que los santos no interceden y que los santos no tienen poder de Dios. Y decía, pero bueno, nos están diciendo que los santos somos los que estamos sentados en la banca, nosotros le pedimos al pastor que ore por nosotros, o le pedimos a otro hermano que ore por nosotros e interceda ante Dios. Y es más, esos hermanos tienen dones, el hablar en lenguas, el don de profecía, el don de ciencia. Entonces, ¿cómo así que los santos no tienen poder de Dios, pero ellos sí reconocen que ellos sí tienen poder de Dios? Entonces, a mí eso, yo como que no entendía sí o no, cómo es que es la cosa, o es que después de muertos, entonces ya Dios ya no les da nada, ¿sí? Estando en la presencia de Dios. O sea, no, a mí había como cosas que realmente me parecían incongruentes en las enseñanzas que recibían. Y como te digo, en una me decían que solo santo es Dios, que no hay santos. Y en otra me dijeron, los santos son los que están sentados Es en que, las sillas del culto. es que es muy Entonces, interesante, ¿no? Y contradictorio. Mira, yo para hacerme católico, para poder hacerme católico, tuve que estudiar algunos temas que para mí eran como esenciales, ¿no? La infabilidad del Papa y la intercesión de los santos. Básicamente, esos eran los dos puntos que yo necesitaba resolver. La sola escritura no, ya como que lo había resuelto, pero ahora, ¿cómo entiendo yo la infabilidad del Papa y del Magisterio? ¿Cómo entiendo yo la intercesión a los santos? O sea, que yo le diga a la Virgen María, ruega por mí. ¿Cómo hace la Virgen María para escuchar? Yo siempre usaba este argumento, usaba esta pregunta. ¿Cómo hace la Virgen María para escuchar a 50.000 millones de chinos que al mismo tiempo le están rogando si el único omnisciente y omnipresente es Dios? sí, siempre. ¿No? Entonces, usaba ese argumento. Pero cuando empecé a estudiar, dije, pero no puede ser esto. Es que yo creía en la intercesión de los santos y no lo sabía. Porque, ¿qué pasa? Mira, dentro del mundo protestante y evangélico, se cree que, por ejemplo, puedo estar durmiendo y tener un sueño donde Dios me muestre la necesidad de un hermano, la prueba que está pasando un hermano. Y después yo me despierto y voy a visitarlo, ¿no? Y digo, voy a visitar al hermano porque no sé, creo que Dios me mostró algo en sueño concerniente a un hermano, capaz que el hermano está pasando dificultades. ¿Ves? De alguna manera, la dificultad del hermano se me fue comunicado a mí, pero por medio del Espíritu Santo. Entonces yo empecé a entender ahí, pero escúchame, eso es lo que está detrás en realidad de la teología católica. La comunicación entre los santos de la tierra y los santos del cielo se da por medio del vínculo espiritual. No es que sean ni omnisciente ni omnipresente, es que hay una comunicación por ser parte del mismo cuerpo, una comunicación espiritual, donde así como yo creía cuando era presbiteriano que Dios me podía mostrar la necesidad de una persona por medio de una comunicación metafísica, espiritual, bueno, asimismo, los santos que están en la presencia de Dios pueden recibir nuestros pedidos por una comunicación espiritual dada por el Espíritu Santo, en virtud del Espíritu Santo, no en virtud de ellos mismos, sino en virtud del Espíritu Santo por medio de la comunicación espiritual, metafísica que se da en ese ambiente, ¿no? Y ahí dije, wow, no, ya está, rompí o sea, el cerco que tenía ahí, ¿verdad? El último problema, me hago católico. Y ahí fue que dije, me hago católico y ya está. A ver, bueno, ya reconozco, sí te escucho. Bueno, ya llevamos 1:30. Yo quiero cerrar haciéndoles un par de preguntas a los dos e invitarlos a que hagamos un nuevo programa porque está muy bueno esta temática que hemos estado hablando y discutiendo, pues desde 3 perspectivas, 3 movimientos distintos, aunque veo que presbiterianos y metodistas tienen más similitudes. Yo soy aquí como el punto aparte entre todos, pero me parece interesante porque estamos hablando de temas doctrinales y cómo se veían pues desde ese punto de vista.
yo quería hablar hoy, por ejemplo, del hijo del calvinismo, el hipercalvinismo y cosas así, a ver, saber si hay un hiperarrianismo o algo así. Bueno, hablar de este tipo de temas y ojalá los podamos tratar dentro de 8 días o cuando ustedes quieran, podemos volver a reunirnos y pues tener estas perspectivas. Un pastor metodista que está en su proceso de conversión. Y ahí va mi pregunta, Luis, ¿hace cuánto te convertiste tú al catolicismo? Ya. Bueno, activamente, o sea, en lo que es en la práctica de ir a la iglesia católica y ponerme en contacto con un sacerdote, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Pero en lo que es en cuanto a la razón, ya hace mucho tiempo atrás. Ok. Bueno, y en el caso de Andrés, pues él todavía no es, o sea, se convirtió ya, por así decirlo, porque cree que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, quiere hacer su proceso de conversión, todavía es pastor metodista, pero bueno, tiene proyección a futuro, un futuro muy corto, no vamos a decir que años o 10 meses, Nosotros no. lo estamos esperando con alegría, eso sí. Sí, claro, O sea, aquí. nosotros ya estamos preparando la butaca de él con su nombre, ¿no? Y el día que dé el paso va a ser un gozo, vamos a hacer mucha fiesta aquí y en el cielo también. Y bueno, entonces la pregunta para Luis fue esa, ¿cuánto ya lleva de convertido? Pues para ver pues digamos la trayectoria, está recién convertido prácticamente, aunque no es un bebé en Cristo, porque pues ya, como dice, él ya creía muchas de las cosas de la Iglesia Católica. Y tenemos la perspectiva de Andrés, que es pastor actualmente, pero está en su proceso de conversión. Y aquí viene la pregunta para Andrés. Pregunta a Rodrigo Fernández si tiene el credo católico, porque en el credo dice creemos en el perdón de los pecados. ¿Quién perdona los pecados en el metodismo si hay ese credo, si tiene el mismo credo que nosotros? No, en el metodismo tienen la creencia y la teología de que es Dios quien perdona los pecados. Creen que Dios perdona los pecados. Ok, no hay el ministerio de la reconciliación como tal. No está el ministerio, existe la confesión, pero no de la manera, no como se practica en la Iglesia Católica. Es decir, perfecto, tú puedes ir a confesarte con un pastor. Espérame. Ay, bendito Jesús. Otra vez. Sí, otra vez. Oye, no te estoy hablando a ti. Mira, existe la confesión, es decir, tú puedes ir donde un pastor y confesar tus pecados. Y el pastor te puede decir, tus pecados te son perdonados. Nosotros nos presignamos incluso, y nosotros usamos la presencia. Es muy parecido realmente. Pero bueno, el punto es que lo que más se practica es la confesión litúrgica. Es decir, cada domingo ocurre una confesión en la consagración litúrgica de la Eucaristía. Es decir, hay una parte de la liturgia que está dedicada a la confesión de los pecados, pero es muy genérica. ¿Te das cuenta? Es muy genérica. Ya es una oración preconcebida. Ajá. En el presbiterianismo lo mismo, se le llama confesión pública. Sí, efectivamente. La confesión pública en la liturgia, ¿no? Todos los domingos se hace una confesión pública, pero por supuesto, según ya lo que está marcado, sí, es como un rezo, vamos a hacer. Efectivamente, es un rezo. Pero realmente no existe el ministerio de la reconciliación como en la Iglesia Católica. No hay confesiones semanales ni nada por el estilo. Realmente no es así. Ok. Bueno, muchachos, entonces quedan invitados para un próximo programa. Les agradezco a todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Bueno, a Paulogética, Yuranicita, por ahí Gonzalito, Cocodrilo anda, Guillermo Rubén Flores, muchas personas estuvieron conectadas, Valeria, Leticia, Soldado Cristiano, José Luis Sayago, Rodrigo Guerrero. Me perdonan todos los que no nombre, pero es que son muchísimos los que estuvieron conectados. Yo quiero que en una próxima emisión hablemos de temas como el pecado, cuál es la visión del pecado de cada uno. Y bueno, estructurar, están cordialmente invitados. No sé si quieran aceptar la invitación de volver a hacer un programa entre los tres. Con gusto, con gusto. Bueno,
Entonces ya después programamos esto fuera del aire. Y pues muchísimas gracias a todos. Hermanos, por favor, despídanse. Empecemos por el ex pastor Luis. Adelante, Luis. Ok, bueno, un gusto poder estar contigo, Rodrigo, con el hermano Andrés, con todos los hermanos que han seguido esta transmisión. Compartan, compartan para que muchas más personas puedan conocer un poco más sobre la cristiandad en su sentido más genérico, ¿no? Porque está bueno saber eso, ¿no? De que existe el catolicismo, pero también existe el mundo protestante y que no todos los protestantes son esos evangélicos fanáticos que atacan a la Virgen María, que hacen memes de la Virgen María, que hacen memes del Papa y esas cosas, sino que hay otras líneas de pensamiento más sanas, ¿no? Más sanas. Aunque, por supuesto, yo hoy como católico desearía que todos fuéramos católicos, como bien dice la Biblia, Jesucristo orando al Padre diciendo, te ruego que le des de tu espíritu para que todos seamos uno solo. Entonces, para mí, por supuesto, ojalá todos fuéramos católicos en ese aspecto, pero no hay que dejar de reconocer que hay otras líneas de pensamiento que no están tan alejadas del catolicismo y que de hecho participan de grandes concilios ecuménicos para tratar temas muy importantes como las ideologías de género y todas esas cuestiones y poner, como se dice, manos a la obra, ¿no? Así que bueno, compartan, queridos amigos. Muchas gracias por participar. Dios me los bendiga. Bueno, pues por mi parte igualmente, muchas gracias Rodrigo por invitarme y poder formar parte de esta conversación. La he disfrutado muchísimo. Yo creo que el tiempo se va volando y yo me quedo realmente con ganas siempre porque a mí estos temas a mí me apasionan muchísimo. Quiero cerrar diciendo, hablando sobre algo que me dijo un pastor amigo cuando hablaba sobre lo que estoy viviendo. Me dice, pero ¿qué necesidad tienes de irte para la Iglesia Católica si realmente nosotros no somos anticatólicos y nuestra iglesia se parece mucho a la Iglesia Católica? Y yo le dije, sí, pero lo que pasa es que no tienen la Eucaristía ni el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo en la Iglesia Metodista y es algo que necesito yo y siento esa necesidad, ¿no? Y quisiera despedirme con eso diciendo que es una de las razones más fuertes por las que yo estoy y he tomado ya la decisión de irme pasarme a la iglesia o hacerme católico muy pronto. Quisiera también agradecer a todos aquellos que han estado conectados y agradecer a todos los hermanos y hermanas que han estado atentos a mi proceso, a aquellos que me han escrito, a aquellos que se han comunicado conmigo de una manera o de otra, agradecerlo inmensamente. Ustedes no saben cuánto ha significado para mí y cuánto me ha ayudado a mí. Muchísimo me ha ayudado. Darle gracias a todos los que me han apoyado de una manera o de otra. Ha sido de vital importancia ese apoyo, porque como yo dije en una ocasión, los que pasamos este proceso de conversión lo hacemos prácticamente en soledad. Ahí no sé otras personas, pero he conocido varios y en el caso mío, por ejemplo, no ha habido nadie al lado que haya, un católico que me haya estado guiando. Y después que hice aquel primer live que entré, ¿no? Con Rodrigo, después de eso he recibido muchísimo apoyo, aunque a la distancia, pero se aprecia mucho y me ha ayudado muchísimo. Y los motivo a que lo sigan haciendo con otras personas que estén pasando por la misma situación y estén en proceso de conversión, porque es de muchísima ayuda. Eso es lo que quería yo agradecerle. Y otra cosa, hay algunos que se han suscrito a mi canal en YouTube. Mi canal en YouTube es un canal renegado, que yo lo usé creo que varias veces nada más. Los videos que hay son de hace 4 años o 5 años, cuando yo estaba en San Marcos, y son predicaciones mías de hace muchísimos años atrás. Es decir, el Andrés que está en esos videos no es el mismo de ahora en cuanto a muchos cambios teológicos, pero son muy poquitos videos. Ya he visto que algunos se han suscrito a ese canal, lo que a lo mejor me motive a mí a hacer uno que otro video con respecto a lo que yo estoy viviendo,
para dar mi experiencia un poquito más a detalle por ese canal. Solamente quería decir eso porque se suscribieron pero ven acá, aquí los videos tienen 4 o 5 años, porque es que realmente no lo utilizo ese canal, no lo utilizo, pero Dios mediante quisiera así hacer uno que otro video para... Lo vas a retomar seguramente. Ajá. Bueno, no, pues muchas gracias a los dos. Un saludo gigante para todos los hermanos católicos que estuvieron presentes, para todos los hermanos de la comunidad del Yunque. Es una comunidad que hemos formado varios apologistas, catequistas, teólogos, conversos, de todo tipo para la enseñanza de la doctrina católica. Nos hemos unido y aprendemos unos de otros, todos invitados al Yunque, y este programa será retransmitido igualmente en el Yunque TV. Muchísimas gracias a todos, que el Señor les bendiga, María Totus Tus, y que viva Cristo Rey.